Nunca imaginé que el hombre con el que compartí mi infancia, mis juegos y hasta el último abrazo de nuestro padre, sería capaz de traicionarnos de una forma tan cruel, pero aquel día, sentado frente al notario, comprendí que la ambición puede convertir a un hermano en un completo desconocido, según este documento. Su padre dejó la totalidad de sus bienes a su hijo mayor. Roberto, dijo el abogado mientras acomodaba unos papeles sobre la mesa. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Mi hermana menor comenzó a llorar. Mi madre, que apenas llevaba 4 meses de viuda, apretó con fuerza su rosario, y yo simplemente miré a Roberto. No parecía triste, no parecía sorprendido, parecía satisfecho, como alguien que llevaba mucho tiempo esperando ese momento. Mi padre había trabajado durante más de 50 años para construir nuestro patrimonio familiar, la casa donde crecimos, las tierras heredadas por mi abuelo, el pequeño negocio que levantó con sus propias manos, todo, absolutamente todo, según aquel supuesto testamento, pertenecía ahora a Roberto. Papá jamás habría hecho esto, dije con la voz quebrada. Roberto me miró fijamente. Acepta la realidad. Hermano, papá sabía quién estuvo con él hasta el final. Aquellas palabras me atravesaron el corazón porque eran mentira. Todos estuvimos con él, todos cuidamos de nuestro padre, todos hicimos sacrificios. Isaac. Aún así, aquel documento nos dejaba fuera de su voluntad. El abogado aclaró la garganta. El testamento parece estar debidamente firmado y registrado. Parece. Esa palabra quedó resonando dentro de mí. Parece, porque algo no encajaba, algo estaba mal. Mi padre era un hombre extremadamente cuidadoso. Guardaba cada recibo, cada fotografía, cada carta importante, y había repetido durante años algo que jamás olvidaré. Lo único que quiero es que, cuando yo ya no esté, ustedes sigan siendo familia. Entonces, ¿por qué iba a dejar a 2 de sus hijos sin nada? ¿Por qué destruiría en un papel lo que había intentado construir durante toda una vida? Mientras todos discutían, observé nuevamente el documento, la firma, la fecha, la tinta. Había algo extraño, algo que mi hermano no esperaba que alguien recordara, un pequeño detalle, un detalle aparentemente insignificante, pero suficiente para derrumbar toda su mentira, y en ese instante comprendí que mi padre quizá ya no estaba con nosotros, pero todavía tenía una manera de decirnos la verdad. Solo necesitábamos descubrirla, y lo que encontramos después cambió para siempre nuestra familia. Me llamo Ernesto Ramírez, y tengo 72 años. Nací y crecí en un pequeño municipio del estado de Jalisco, en una familia donde nunca sobró el dinero, pero tampoco faltó el respeto, el trabajo ni el cariño. Mi padre, don Manuel Ramírez, fue un hombre sencillo, de manos endurecidas por el campo y de mirada tranquila. No estudió más allá de la primaria, pero tenía una inteligencia que la vida le enseñó a fuerza de sacrificios. Decía que una persona podía perder el dinero, la tierra o incluso la salud, pero nunca debía perder la palabra, y durante toda su vida vivió conforme a esa idea. Mi madre, Elena, fue el corazón de nuestra casa. Era de esas mujeres que parecían tener energía infinita. Cocinaba para todos, atendía el negocio familiar, cuidaba a los nietos, y aún así siempre encontraba tiempo para escuchar nuestros problemas. Fuimos 3 hermanos. Roberto era el mayor, me llevaba 4 años. Después nací yo, y finalmente llegó nuestra hermana menor, Lucía. De niños compartimos prácticamente todo, dormíamos en la misma habitación, corríamos entre los árboles de mango, ayudábamos a mi padre a limpiar el terreno, vendíamos frutas en el mercado del pueblo durante los fines de semana. No éramos ricos, pero éramos felices, al menos eso creía yo. Con el tiempo entendí que incluso en las familias más unidas pueden crecer silenciosamente ciertas heridas. Roberto siempre sintió una necesidad enorme de demostrar que era más importante que los demás. Le gustaba tomar decisiones por todos, quería tener la última palabra y se molestaba cuando alguien lo contradecía. Mi padre lo corregía constantemente. Ser el mayor no significa mandar, le decía. Significa dar ejemplo. Pero Roberto nunca parecía escuchar. Cuando cumplió 20 años, decidió irse a Guadalajara. Quería hacer dinero, quería crecer rápido, quería una vida diferente. Durante algunos años, regresó poco, llamaba de vez en cuando, venía a Navidad, traía regalos caros y hablaba de negocios que nadie entendía demasiado. Mientras tanto, yo me quedé cerca de mis padres. Me coché
Formé mi propia familia. Trabajé durante décadas como contador en una pequeña empresa. Lucía se convirtió en maestra de primaria y entre los dos procuramos estar presentes en cada etapa importante de la vida de nuestros padres. Cuando mi padre enfermó por primera vez, hace casi 10 años, fuimos nosotros quienes lo acompañamos a consultas, estudios y tratamientos. No lo hicimos por obligación, lo hicimos porque era nuestro padre, porque él había entregado su juventud para que nosotros pudiéramos tener oportunidades que él jamás tuvo. Recuerdo perfectamente las noches en las que llegaba agotado del campo, tenía la camisa empapada de sudor, las botas llenas de tierra, las manos lastimadas, pero aún así se sentaba con nosotros para preguntarnos cómo nos había ido en la escuela. Nunca permitió que abandonáramos nuestros estudios. La tierra da de comer, decía, pero el conocimiento les dará libertad. Con esfuerzo logró comprar algunos terrenos adicionales, después abrió una pequeña ferretería. Poco a poco la familia prosperó. Nada fue regalado. Todo fue fruto de décadas enteras de trabajo. La casa donde crecimos no era simplemente una propiedad, era el lugar donde celebramos cumpleaños, donde despedimos a nuestros abuelos, donde nacieron varios de sus nietos. Era el símbolo de una familia construida con sacrificios. Por eso resultaba imposible creer que mi padre hubiera decidido entregarlo todo a un solo hijo, y más aún a Roberto, porque aunque en los últimos años comenzó a mostrarse más atento con mi padre, muchos sabíamos que algo había cambiado en él, especialmente después de sus problemas económicos. Nunca hablaba abiertamente de eso, pero los rumores llegaron inevitablemente: negocios fallidos, deudas, préstamos, demandas, inversiones que salieron mal. Incluso escuchamos que había vendido una propiedad en Guadalajara para pagar compromisos pendientes. Sin embargo, cada vez que alguien le preguntaba, respondía con una sonrisa: todo está bajo control. Mi padre parecía preocupado. Varias veces intentó hablar conmigo. Ernesto me dijo una tarde mientras tomábamos café en el patio: el dinero puede hacer mucho daño cuando las personas olvidan quiénes son realmente. Yo pensé que simplemente estaba reflexionando sobre la vida. Jamás imaginé que aquellas palabras escondían una preocupación mucho más profunda, porque durante los últimos meses antes de morir, Roberto comenzó a aparecer con una frecuencia inusual. Visitaba a mi padre constantemente, insistía en acompañarlo a citas médicas, se ofrecía para ayudar con documentos, preguntaba por escrituras, preguntaba por cuentas bancarias, preguntaba por papeles antiguos. En aquel momento creímos que por fin había decidido acercarse a la familia. Mi madre incluso estaba feliz. Tu hermano cambió, me decía. Tal vez la edad nos hace valorar lo importante. Yo quería creerlo. Todos queríamos creerlo. Después de todo, nadie desea pensar que un hijo pueda acercarse a sus padres únicamente por interés. Nadie quiere aceptar que la ambición pueda instalarse dentro de una familia sin hacer ruido. Pero ahora, sentado frente a aquel supuesto testamento que nos dejaba fuera de la herencia, cada recuerdo comenzaba a adquirir un significado diferente. Cada visita, cada pregunta, cada documento revisado, cada gesto amable, todo parecía formar parte de algo mucho más grande. Y entonces recordé una conversación que tuve con mi padre apenas 3 semanas antes de que falleciera. Una conversación que, en aquel momento, no entendí, pero que terminaría convirtiéndose en la primera pista de una verdad que Roberto había intentado ocultar desesperadamente, y esa verdad estaba relacionada con un objeto que mi padre guardó durante años, en un lugar donde nadie pensó buscar. 3 semanas antes de que mi padre muriera, fui a visitarlo como hacía casi todos los días. Aquella tarde estaba sentado en la vieja mecedora del patio, mirando el limonero que él mismo había plantado cuando yo tenía apenas 10 años. Se veía cansado, más delgado, pero su mente seguía siendo tan clara como siempre. Me pidió que me sentara junto a él, guardó silencio durante unos segundos, y luego dijo algo que, en ese momento, me pareció extraño. Ernesto, hay personas que cambian cuando sienten miedo. ¿Miedo de qué? Papá, pregunté. De perder lo que creen que les pertenece. No entendí a qué se refería. Pensé que hablaba de la edad, de la enfermedad, o quizá de alguna preocupación pasajera, pero él continuó: cuando uno llega al final de su vida, aprende a distinguir quién está por amor y quién está por conveniencia. Sentí un nudo en la garganta. ¿Pasa algo? Mi padre suspiró, miró hacia la puerta de la casa para asegurarse de que nadie escuchara. Solo prométame algo, lo que sea. Nunca permitan que el dinero destruya esta familia. Asentí. Sin embargo,
Había algo más que quería decirme. Podía verlo en sus ojos, pero en ese instante apareció Roberto, entró sonriendo, cargando unas bolsas del supermercado y hablando con entusiasmo. Mira, papá, te traje las galletas que te gustan. Mi padre guardó silencio de inmediato. La conversación terminó ahí y nunca volvió a retomarla. En ese momento no le di importancia, pensé que simplemente estaba cansado. Hoy sé que intentaba advertirme, porque esa no fue la única señal. Días después, Lucía me llamó preocupada. Ernesto, ¿tú sabías que Roberto acompañó a papá con un notario? Con un notario, eso me dijo mamá. Al parecer fueron a firmar unos documentos. Me sorprendió. Mi padre jamás tomaba decisiones importantes sin comentarlo con nosotros. Siempre había sido transparente, siempre. Incluso, cuando compró el terreno contiguo a la casa, reunió a toda la familia para explicarnos sus planes. Por eso aquella visita al notario me resultó extraña. Intenté preguntarle, «Papá, ¿fuiste con un abogado?» Sonrió. «Sí». «¿Por qué?» «Solo arreglé algunas cosas pendientes. ¿Tiene que ver con el testamento?» Me miró unos segundos. Después respondió algo que jamás olvidaré. «Mi voluntad está muy clara, hijo, y mientras tenga memoria, nadie podrá cambiarla». En aquel momento sus palabras me tranquilizaron. Mi padre estaba lúcido, reconocía perfectamente a todos, administraba sus cuentas, firmaba documentos, leía el periódico cada mañana, incluso seguía anotando gastos en una pequeña libreta azul que llevaba décadas utilizando. Nada indicaba que pudiera ser manipulado. Sin embargo, Roberto comenzó a comportarse de manera distinta. Empezó a quedarse solo con mi padre durante largos periodos. Pedía hablar con él a puerta cerrada, revisaba cajones, ordenaba archivos, movía carpetas, y cuando alguno de nosotros preguntaba qué estaba haciendo, respondía con naturalidad, «Estoy ayudando a papá a poner en orden sus papeles». Mi madre confiaba plenamente en él. Después de todo, era su hijo, y una madre siempre quiere creer lo mejor de sus hijos, pero Lucía no estaba convencida. «Hay algo raro», me dijo una noche. «Roberto pregunta demasiado sobre escrituras, cuentas y documentos. Tal vez solo quiere ayudar, no lo sé. Ernesto, siento que está buscando algo». Intenté no pensar mal. No quería imaginar que mi propio hermano pudiera actuar por interés, no después de todo lo que nuestro padre había hecho por nosotros. Pero entonces ocurrió algo que encendió todas las alarmas. Una tarde encontré a mi padre visiblemente alterado. Era algo muy poco común. Siempre había sido un hombre sereno, paciente. Difícilmente levantaba la voz. Sin embargo, aquella vez estaba molesto. Tenía unos documentos sobre la mesa y Roberto acababa de salir de la casa. «¿Qué pasó?», pregunté. Mi padre tardó en responder. Finalmente dijo, «A veces las personas olvidan que la confianza es un regalo y cuando se rompe es muy difícil volver a recuperarla». Hablaron de algo importante. Asintió lentamente, pero no quiso dar más detalles. Pensé que era un asunto familiar menor, quizá una diferencia de opiniones, quizá dinero, quizá algún problema personal de Robert. Nunca imaginé que aquello era apenas el inicio de una traición mucho más grande, porque días después de esa discusión, algo desapareció de la habitación de mi padre, algo que él había conservado durante más de 20 años, un objeto aparentemente insignificante, sin valor económico, pero con un enorme valor emocional, y cuando descubrimos que ya no estaba, comprendimos que alguien dentro de la familia había comenzado a mover piezas en silencio, piezas que terminarían por poner en riesgo todo aquello que nuestro padre había construido durante una vida entera. Y lo peor de todo era que todavía no sabíamos hasta dónde estaba dispuesto a llegar Roberto para quedarse con la herencia. Después del funeral de mi padre, nuestra familia dejó de parecerse a la familia que él había construido con tanto esfuerzo. El silencio comenzó a ocupar los espacios donde antes había risas. Las comidas de los domingos desaparecieron, las llamadas se hicieron cada vez más escasas. Aidis, poco a poco, empezamos a sentir que algo invisible nos estaba separando. Roberto cambió por completo, o quizás siempre había sido así, y nosotros nunca quisimos verlo. Apenas terminaron los 9 días de duelo, empezó a hablar de propiedades, documentos y trámites. Parecía tener prisa, demasiada prisa. «Hay que resolver todo cuanto antes», decía constantemente. «Papá ni siquiera tiene un mes de haber fallecido», le respondió Lucía una tarde. «Mamá todavía está tratando de asimilarlo». Roberto soltó un suspiro impaciente. «Precisamente por eso
Debemos poner orden. Mi madre permanecía callada. Había envejecido varios años en cuestión de semanas. Perder al compañero de toda una vida le había roto el alma. Durante 53 años compartieron alegrías, dificultades, enfermedades, nacimientos y despedidas, y ahora tenía que enfrentar la ausencia de mi padre, mientras veía cómo sus propios hijos comenzaban a distanciarse. Intenté mantener la calma. Nadie está peleando por nada. Roberto, ¿estás seguro?, contestó mirándome fijamente. Porque parece que ustedes ya decidieron que soy el enemigo. Aquellas palabras me sorprendieron. Hasta ese momento nadie lo había acusado de nada. Solo queríamos tiempo, tiempo para llorar, tiempo para sanar, tiempo para aceptar la pérdida. Pero él actuaba como alguien que necesitaba cerrar un asunto pendiente, y eso despertó aún más nuestras sospechas. Comenzó a visitar a mi madre casi todos los días. Al principio pensamos que era un gesto de cariño, pero pronto notamos que sus conversaciones siempre terminaban hablando de papeles, de firmas, de escrituras, de cuentas, de trámites notariales. Mamá, necesito revisar algunos documentos de papá. Mamá, ¿dónde guardaba las carpetas? Mamá, ¿recuerdas dónde están las copias del testamento? Mi madre respondía con inocencia. Confiaba en él. Seguía viendo al niño que corría descalzo por el patio, no al hombre que nosotros empezábamos a desconocer. Un día, encontré a Lucía llorando en la cocina. ¿Qué pasó? Roberto me pidió que firmara unos documentos. Sentí un escalofrío. ¿Qué documentos? Dice que son trámites administrativos. ¿Los leíste? Negó con la cabeza. No. ¿Y los firmaste? Por supuesto que no. Respiré aliviado. Algo definitivamente estaba mal, porque Roberto jamás había mostrado interés por asuntos familiares. Durante años apenas aparecía en cumpleaños. No estaba cuando mi padre enfermó por primera vez. No estuvo presente durante muchas hospitalizaciones. No acompañó a mamá en las noches difíciles. Y ahora parecía obsesionado con controlar cada detalle relacionado con la herencia. Entonces ocurrió algo que terminó de romper la poca confianza que quedaba. Mi madre descubrió que faltaban varias carpetas del escritorio de mi padre, documentos antiguos, copias de escrituras, papeles bancarios, recibos, correspondencia. Todo había estado perfectamente ordenado durante décadas. Mi padre era extremadamente meticuloso. Cada documento tenía su lugar, cada carpeta estaba etiquetada. Pero ahora, algunas habían desaparecido. Tal vez las movimos sin darnos cuenta, dijo mamá tratando de convencerse, pero Lucía pensaba diferente. Alguien las tomó, y solo una persona estuvo entrando constantemente al despacho de papá. Nadie tuvo que mencionar el nombre, todos sabíamos de quién hablaba. Decidí enfrentar a Roberto. Lo llamé. ¿Necesitamos hablar? ¿Sobre qué? Sobre los documentos de papá. Guardó silencio unos segundos. No sé de qué hablas. Han desaparecido carpetas. ¿Me estás acusando? Te estoy preguntando. Su tono cambió de inmediato. Escúchame bien. Ernesto, papá confiaba en mí más que en cualquiera de ustedes. ¿Y cómo lo sabes? Porque me lo dijo. Entonces dime algo. ¿Por qué nunca habló con nosotros sobre cambiar el testamento? Roberto permaneció callado. Un silencio incómodo, pesado, demasiado largo. Finalmente respondió. Papá hizo lo que consideró correcto, y algún día tendrán que aceptarlo. Colgó sin despedirse. Aquella noche apenas pude dormir. Las palabras de mi padre regresaban una y otra vez a mi mente. Mi voluntad está muy clara, y mientras tenga memoria, nadie podrá cambiarla. Entonces recordé algo más, algo que había pasado desapercibido durante meses. Mi padre tenía una costumbre muy particular. Cada vez que firmaba un documento importante, hacía una pequeña anotación personal en una libreta azul: fecha, lugar, motivo, testigos. Todo quedaba registrado. Era casi una obsesión. Decía que la memoria podía fallar, pero el papel siempre hablaba. Busqué aquella libreta por toda la casa, revisé cajones, estantes, archiveros, cajas antiguas, pero no aparecía. Y cuando pregunté por ella, mi madre me miró confundida. Hace tiempo que no la veo. Sentí un vacío en el estómago, porque aquella libreta podía responder muchas preguntas. Podía demostrar qué documentos había firmado realmente mi padre. Podía aclarar fechas. Podía revelar conversaciones. Podía destruir mentiras. Y precisamente por eso comenzamos a sospechar algo aterrador. Tal vez la libreta no se había perdido. Tal vez alguien sabía perfectamente dónde estaba, y quizá también sabía que, si llegábamos a encontrarla, el supuesto testamento de Roberto podría convertirse en el mayor error de su vida.
porque había un detalle que mi hermano parecía haber olvidado por completo. Un detalle pequeño, casi insignificante, pero capaz de derrumbar una falsificación cuidadosamente preparada durante meses, y nosotros estábamos cada vez más cerca de descubrirlo. Nunca pensé que llegaría el día en que me sentiría un extraño dentro de la casa donde crecí, la casa que mi padre levantó, ladrillo por ladrillo, la misma donde aprendí a caminar, donde celebramos cumpleaños, bautizos y navidades, donde mi madre aún conservaba las fotografías de nuestra infancia y la mecedora en la que mi padre descansaba cada tarde. Sin embargo, ese día llegó, y llegó mucho antes de lo que imaginábamos. 2 semanas después de la lectura del supuesto testamento, Roberto convocó a una reunión familiar, dijo que era importante, que había asuntos urgentes que resolver. Mi madre aceptó, porque todavía confiaba en que sus hijos podrían entenderse. Yo fui con la esperanza de aclarar las cosas. Lucía acudió más por preocupación que por voluntad, y cuando llegamos, descubrimos que Roberto no estaba solo. Había llevado a un abogado, un hombre joven, elegante, con un portafolio negro y una expresión distante, como si aquello fuera simplemente otro expediente más sobre su escritorio. Mi madre se mostró incómoda. ¿Era necesario traer a un abogado?, preguntó. Roberto respondió sin titubear. Sí. Mamá, tenemos que comenzar con la regularización de los bienes. Sentí una punzada en el pecho. Regularización, así lo llamó, como si la vida de nuestro padre pudiera resumirse en trámites y firmas, como si el duelo tuviera fecha de vencimiento. El abogado abrió una carpeta, sacó varios documentos, y entonces llegó el golpe más duro. De acuerdo con la voluntad expresada en el testamento, dijo, el señor Roberto Ramírez es propietario único de los bienes mencionados, la casa, la ferretería, los terrenos, las cuentas, todo. Lucía apretó los labios para contener el llanto. Mi madre bajó la mirada. Parecía incapaz de comprender lo que estaba escuchando, y entonces Roberto dijo algo que todavía hoy me duele recordar. Creo que lo mejor será vender algunas propiedades. El silencio fue absoluto. Mi madre levantó lentamente la cabeza. ¿Venda? Sí. Mamá, la casa es demasiado grande para ti. Podríamos conseguir un departamento cómodo, más práctico, más fácil de mantener. Mi madre comenzó a llorar. No era un llanto escandaloso, era peor, era el llanto de alguien a quien le estaban arrancando una parte de su historia. Aquí viví toda mi vida con tu padre, susurró. Lo entiendo. Mamá. Pero hay que pensar con la cabeza. Aquellas palabras me hicieron hervir la sangre. No puedes hablar en serio. Roberto me miró con frialdad. La decisión me corresponde. El testamento es claro. Esa era también la casa de mamá. Legalmente, muchas cosas ya están definidas. Mi hermana se levantó indignada. Papá jamás habría permitido esto. Papá tomó sus decisiones. No. Papá amaba esta familia. Papá jamás habría dejado a mamá sintiéndose una carga. Roberto evitó responder, y fue entonces cuando comprendí algo doloroso. Ya no estábamos discutiendo con nuestro hermano. Estábamos enfrentándonos a alguien que había puesto el dinero por encima de cualquier afecto. Alguien que parecía incapaz de sentir empatía. Mi madre salió al patio. La seguí. La encontré sentada bajo el limonero que mi padre había plantado décadas atrás. Tenía las manos temblando, miraba la tierra como si buscara a mi padre entre los recuerdos. Nunca pensé vivir algo así, me dijo. Me senté junto a ella. No estás sola. Tu padre siempre decía que ustedes serían unidos. Se esforzó toda la vida para eso, y míranos ahora. No supe qué responder, porque tenía razón. La familia que él soñó mantener unida estaba desmoronándose frente a nuestros ojos, y lo más doloroso era sentirnos impotentes. El documento existía, el notario lo había validado, el abogado insistía en que todo estaba en regla, y nosotros solo teníamos dudas, intuiciones, recuerdos, pero ninguna prueba. Aquella noche acompañé a mi madre a dormir. Antes de apagar la luz, me dijo algo que me rompió el corazón. Tal vez tu padre sí cambió de opinión. Quizá hizo esto porque Roberto era el mayor. Quizá nosotros nos equivocamos. La abracé, y por primera vez desde la muerte de mi padre, sentí miedo. Miedo de que la mentira terminara imponiéndose, miedo de que jamás pudiéramos demostrar la verdad, miedo de ver a mi madre abandonar la casa donde había construido toda su vida. Pasaron algunos días. Roberto comenzó a hablar con agentes inmobiliarios, pidió avalúos, solicitó documentos adicionales. Actuaba como si ya nada pudiera detenerlo, como si hubiera ganado definitivamente, y entonces ocurrió algo inesperado, algo que cambió por completo nuestro estado de ánimo. Una tarde,
mientras ayudaba a mi madre a ordenar algunas cajas antiguas que permanecían guardadas en una pequeña bodega detrás de la ferretería, encontré un objeto cubierto de polvo. Era una vieja caja de madera. La reconocí de inmediato. Había pertenecido a mi padre. Siempre permanecía cerrada. Y durante años, nadie le prestó demasiada atención. Mi madre la observó sorprendida. Pensé que se había perdido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, porque recordé perfectamente lo que mi padre guardaba ahí. Papeles importantes, cartas antiguas, recibos y algunas pertenencias que consideraba irreemplazables. Tomé la caja entre mis manos. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave, y entonces mi madre dijo algo que hizo que la esperanza regresara por primera vez desde la lectura del testamento. Tu padre escondía una copia de la llave en un lugar que solo nosotros conocemos. En ese instante comprendí que quizá todavía no estaba todo perdido, porque si aquella caja conservaba lo que mi padre quiso proteger, entonces Roberto acababa de cometer un error enorme, un error que podía cambiar por completo el destino de nuestra familia y revelar, por fin, el detalle fatal que olvidó al falsificar el testamento. Sentí las manos temblorosas mientras sostenía aquella vieja caja de madera. Era oscura, pesada y tenía marcas de desgaste en las esquinas. La había visto durante toda mi vida. Siempre estuvo guardada en el despacho de mi padre, encima de un armario antiguo que nadie tocaba. Cuando éramos niños, Roberto y yo le preguntábamos qué guardaba ahí dentro, y él sonreía. Las cosas importantes no siempre tienen valor para los demás, nos decía, pero sí para quien conoce su historia. Nunca insistíamos, respetábamos sus espacios, respetábamos sus secretos, porque mi padre era un hombre reservado, no ocultaba cosas por desconfianza, lo hacía porque consideraba que algunos recuerdos merecían ser protegidos. Mi madre respiró profundamente, luego caminó hacia una repisa de la cocina, movió una figura de cerámica que llevaba décadas en el mismo sitio, y detrás apareció un pequeño sobre amarillento. Dentro había una llave, la misma llave que mi padre escondía desde hacía años. La sostuvo unos segundos entre sus dedos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Tu padre decía que algún día esta llave serviría para aclarar muchas cosas. Sentí un escalofrío, porque hasta ese momento todo habían sido sospechas, corazonadas, recuerdos. Pero quizá por fin tendríamos algo concreto, algo real, algo capaz de enfrentarse al supuesto testamento que Roberto defendía con tanta seguridad. Introduje la llave lentamente, giró sin dificultad, la cerradura cedió, y por primera vez en muchos años abrimos aquella caja. Había fotografías antiguas, cartas de amor que mi padre escribió a mi madre cuando eran novios, recibos de compras realizadas décadas atrás, documentos del negocio familiar, libretas, sobres, papeles perfectamente acomodados. Mi padre seguía poniendo orden incluso después de haber partido. Lucía comenzó a revisar cuidadosamente cada objeto. Mi madre acariciaba algunas fotografías mientras sonreía entre lágrimas. Era como volver a escuchar la voz de mi padre, como sentirlo nuevamente sentado con nosotros, presente, protegiéndonos, y entonces apareció algo que hizo que mi corazón se acelerara. La libreta azul, la misma que habíamos buscado desesperadamente, la misma que había desaparecido, la misma que Roberto aseguró no haber visto nunca. Ahí estaba, intacta, protegida, escondida donde nadie imaginó buscar. Tomé la libreta con cuidado. Era pequeña, tenía la cubierta desgastada, y en la primera página aparecía la letra inconfundible de mi padre, para recordar siempre la verdad. Sentí un nudo en la garganta, comencé a pasar las hojas. Había anotaciones de muchos años, fechas, pagos, compras, trámites, reuniones, todo escrito con la precisión que siempre lo caracterizó. Mi padre documentaba absolutamente todo, y entonces encontramos una entrada fechada apenas un mes antes de su fallecimiento. Leía en voz alta: visita al notario para ratificar mi voluntad. Nos miramos sorprendidos. Seguí leyendo. Dejo constancia de que mi patrimonio deberá repartirse equitativamente entre mis hijos, respetando la seguridad y tranquilidad de Elena mientras viva. Mi madre comenzó a llorar. Lucía llevó una mano a su boca. Yo apenas podía respirar. Aquellas palabras eran exactamente lo contrario de lo que establecía el documento presentado por Roberto, pero eso no era todo. Debajo de aquella anotación había otra frase, una frase escrita con tinta roja, algo que mi padre utilizaba únicamente cuando consideraba que un asunto era especialmente importante. Jamás autoricé modificaciones posteriores. El silencio se apoderó de la habitación. Sentí que por fin empezábamos a ver una luz después de semanas de angustia.
Pero aún necesitábamos más, porque una libreta personal podía despertar dudas. Necesitábamos algo más contundente, algo imposible de cuestionar. Continuamos revisando el contenido de la caja y entonces apareció un sobre blanco, sellado, con una inscripción escrita a mano: solo abrir si existe algún conflicto entre mis hijos. Mi madre cerró los ojos. Parecía escuchar nuevamente la voz de mi padre, como si hubiera previsto exactamente lo que ocurriría después de su muerte, como si hubiera sabido que alguien intentaría dividirnos. Lucía tomó el sobre, sus manos temblaban, lo abrimos. Miré a mi madre. Ella asintió lentamente. Su padre quería protegernos. Llegó el momento de escucharlo. Abrimos el sobre con cuidado. Dentro encontramos una carta y algo más, un pequeño dispositivo de memoria, una memoria USB. Nos quedamos inmóviles. Mi padre apenas utilizaba tecnología. De hecho, siempre decía que prefería escribir en papel porque el papel nunca olvidaba. Entonces, ¿qué hacía aquella memoria, guardada junto a una carta destinada específicamente a un conflicto familiar? Mi mente comenzó a llenarse de preguntas. Tomé la carta, reconocí inmediatamente la escritura de mi padre. Era firme, segura, la letra de un hombre completamente consciente de lo que estaba haciendo, y las primeras palabras hicieron que sintiera un profundo escalofrío. Si están leyendo esto, significa que alguien intentó cambiar mi voluntad. Mi hermana comenzó a llorar. Mi madre se llevó ambas manos al pecho, y yo comprendí algo aterrador. Mi padre sabía que existía la posibilidad de una traición, sabía que alguien cercano podía intentar apropiarse de aquello que él había construido durante toda una vida, pero también había preparado una forma de defender la verdad, una verdad que estaba a punto de salir a la luz, y que convertiría el supuesto triunfo de Roberto en la peor derrota de su vida, porque el detalle fatal que olvidó al falsificar el testamento no estaba en una firma, no estaba en una fecha, no estaba en un sello, estaba escondido en algo que jamás imaginó que nuestro padre dejaría preparado, y nosotros estábamos a segundos de descubrirlo. Durante unos segundos nadie se atrevió a hablar, solo se escuchaba el sonido del reloj antiguo de la cocina y la respiración entrecortada de mi madre. Aquella carta parecía pesar más que cualquier documento que hubiéramos sostenido antes, porque no era un papel firmado por abogados, no era una escritura, era la voz de mi padre, la voz de un hombre que conocía a sus hijos mejor que nadie. Tomé aire profundamente y comencé a leer: querida Elena, queridos hijos, si este sobre ha sido abierto, significa que mis temores se hicieron realidad. Durante muchos años trabajé para dejarles bienes materiales, pero siempre tuve claro que el verdadero patrimonio de una familia es la unión. Sin embargo, también aprendí que el dinero puede despertar ambiciones que permanecen dormidas durante mucho tiempo. Sentí un nudo en la garganta. Era exactamente la forma en que mi padre hablaba, con serenidad, sin rencor, sin acusaciones, solo con la intención de protegernos. Continué leyendo. En las últimas semanas he sentido preocupación, he recibido insistencias para modificar decisiones que ya había tomado, he escuchado argumentos sobre derechos, preferencias y merecimientos. Pero quiero dejar algo claro: mis hijos valen lo mismo para mí. No existe uno más importante que otro, y jamás permitiría que su madre quedara desprotegida. Mi madre rompió en llanto. Lucía la abrazó. Yo sentía una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque mi padre había tenido que prepararse para una posible traición, y alivio porque, finalmente, comenzábamos a entender que nunca habíamos estado equivocados. Entonces llegamos al fragmento que nos dejó completamente inmóviles. Si alguien presenta un documento distinto a la voluntad que ratifiqué ante el notario el día 14 de marzo, ese documento no cuenta con mi autorización. Miré la libreta azul, busqué la fecha, ahí estaba, 14 de marzo, exactamente la misma fecha anotada por mi padre, pero el supuesto testamento presentado por Roberto estaba fechado el 28 de abril, más de un mes después, y según lo que mi padre acababa de escribir, jamás había autorizado modificaciones posteriores. Sentí que algo comenzaba a encajar, como piezas dispersas de un rompecabezas, pero todavía faltaba descubrir el papel que desempeñaba aquella memoria USB. Saqué el dispositivo del sobre. Era pequeño, común, sin ninguna etiqueta, solo tenía escrito con marcador negro una palabra: ¿verdad? Corrimos a la casa de Lucía. Ella tenía una computadora portátil. Mi madre permaneció en silencio durante todo el camino. Parecía tener miedo de confirmar algo que en el fondo ya intuía, miedo de aceptar
que uno de sus hijos hubiera sido capaz de engañar a toda la familia, conectamos la memoria. Había una sola carpeta, y dentro de ella encontramos 3 archivos. El primero era una copia digitalizada de un testamento, el segundo contenía fotografías, y el tercero era un video. Nos miramos sin decir palabra. Abrí primero el documento. Era un testamento firmado por mi padre, registrado, sellado, con fecha del 14 de marzo, la misma fecha mencionada en la carta, la misma fecha registrada en la libreta azul, y su contenido era completamente distinto. La casa familiar quedaría protegida mientras mi madre viviera. Los bienes serían repartidos de manera equitativa entre nosotros. 3. La ferretería permanecería como patrimonio compartido, y existían instrucciones específicas para evitar conflictos futuros. Era exactamente el hombre que conocimos toda nuestra vida, justo, responsable, equilibrado. Mi madre cerró los ojos, y por primera vez desde la muerte de mi padre, sonrió. Era una sonrisa triste, pero también llena de alivio, porque acababa de recuperar la certeza de que el hombre con quien compartió más de medio siglo nunca la había abandonado. Después abrimos las fotografías, y entonces apareció algo inesperado. Eran imágenes tomadas dentro de una notaría. Mi padre estaba sentado junto al notario, sonriendo, sosteniendo documentos, y en una de las fotografías aparecía otra persona, un hombre de cabello canoso, un antiguo amigo de mi padre, don Ricardo, quien había sido vecino de nuestra familia durante décadas. Lucía frunció el ceño. ¿Por qué estaría él ahí? Seguimos revisando y encontramos una imagen donde mi padre señalaba el documento mientras el notario levantaba el pulgar como si alguien hubiera querido dejar evidencia visual de aquel acto. Entonces comprendí algo. Mi padre no solo sospechaba, mi padre estaba preparado. Había dejado pruebas, había dejado testigos, había dejado registros, había construido una red de seguridad para proteger su verdadera voluntad, y aún faltaba ver el video. Tomé el cursor con manos temblorosas, presioné reproducir. La imagen tardó unos segundos en aparecer, y entonces vimos a nuestro padre, sentado en su despacho, con la misma camisa de cuadros que tanto le gustaba usar, mirando directamente a la cámara. Era evidente que estaba cansado, pero también era evidente que estaba completamente lúcido. Nos saludó y comenzó a hablar. Si están viendo esto, es porque algo salió mal, porque alguien decidió ignorar mis deseos, porque alguien confundió amor con propiedad. Mi madre comenzó a llorar nuevamente. Era como escuchar su voz regresar desde el pasado, como si hubiera encontrado la manera de estar con nosotros una vez más. Entonces dijo algo que nos dejó paralizados. Quiero que sepan que hubo una persona que insistió varias veces en que cambiara mi testamento. Hubo momentos incómodos, conversaciones difíciles y presiones que jamás imaginé vivir dentro de mi propia familia. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho, porque ya sabíamos a quién se refería, pero mi padre aún no mencionaba nombres, y esa espera aumentaba nuestra angustia. Continuó hablando. No deseo humillar a nadie, no deseo castigar a nadie, pero tampoco permitiré que mi esposa sea desplazada de su hogar, ni que mis hijos honestos pierdan lo que legítimamente les corresponde. Entonces hizo una pausa, respiró profundamente y pronunció una frase que cambiaría para siempre la historia de nuestra familia. La persona que intentó convencerme de modificar mi voluntad fue Roberto. La habitación quedó en absoluto silencio. Mi madre dejó caer las manos sobre su regazo. Lucía rompió en llanto, y yo simplemente sentí una enorme tristeza, porque durante semanas habíamos tenido sospechas, pero escuchar el nombre de mi hermano, pronunciado por nuestro propio padre, era algo mucho más doloroso. Era la confirmación de una verdad que jamás quisimos aceptar. Sin embargo, todavía faltaba conocer el detalle más importante, el detalle fatal, el error que Roberto cometió, creyendo que nunca descubriríamos la verdad. Y mi padre estaba a punto de revelarlo frente a la cámara. Nadie habló durante varios minutos. Después de escuchar a mi padre mencionar el nombre de Roberto, era una sensación difícil de explicar. Por un lado, sentíamos alivio. Por fin teníamos pruebas. Por fin sabíamos que nuestra intuición nunca estuvo equivocada. Pero, al mismo tiempo, nos invadía una tristeza profunda, porque la persona señalada no era un extraño, no era un vecino, no era un desconocido, era mi hermano, el hijo mayor de mi padre, el mismo niño con el que compartí juguetes, travesuras y sueños. La voz de mi padre seguía sonando en la pantalla. Si llegaron hasta esta parte del video, entonces necesito pedirles algo. No permitan que el resentimiento destruya lo poco que quede de nuestra familia. La verdad debe servir para reparar
no para vengarse, hizo una pausa, miró directamente a la cámara, y entonces reveló aquello que terminaría por derrumbar toda la mentira. Roberto cometió un error que quizá nunca imaginó, pensó que podía copiar mi firma, pensó que podía modificar documentos, pensó que podía convencer a otros de que había cambiado de opinión, pero olvidó algo que llevo haciendo desde hace más de 30 años. Registré todas mis firmas importantes ante notario, utilizando una marca personal que solo conocen quienes participaron en esos trámites. Lucía se acercó más a la pantalla. Yo sentí que la piel se me erizaba. Mi padre continuó. Desde 1990, y 3 agregó, un pequeño punto de tinta debajo de la última letra de mi apellido. Cada vez que firmo un documento definitivo relacionado con mi patrimonio, no es visible a simple vista, pero siempre está ahí. Siempre. Era cierto, jamás lo habíamos notado, pero al recordar algunos documentos antiguos, entendí que tenía razón. Mi padre era extremadamente cuidadoso, meticuloso, hasta en los detalles más pequeños, y Roberto jamás se fijó en eso, jamás, porque solo imitó la firma, no conocía la costumbre, no conocía el símbolo, no conocía el significado, y por eso su falsificación estaba condenada desde el principio. Mi padre respiró profundamente antes de terminar. Si el documento presentado después del 14 de marzo no contiene esa marca, entonces no fue firmado por mí. Quedamos inmóviles. Todo había cambiado. Todo. Aquella pequeña señal que parecía insignificante se convirtió en la pieza que faltaba, el detalle fatal, el error que Roberto nunca imaginó que existiría. Mi madre llevó las manos al rostro. Lloraba. Pero esta vez no era únicamente tristeza, era alivio, era la tranquilidad de saber que el hombre con quien compartió toda una vida jamás la había abandonado, era la certeza de que seguía protegiéndola, incluso después de haber partido. Al día siguiente nos reunimos con otro abogado, uno recomendado por un amigo cercano de mi padre. Le mostramos la libreta azul, la carta, las fotografías, la memoria USB y el video. El abogado observó cada elemento cuidadosamente, después nos miró. Esto cambia completamente el panorama. ¿Qué significa eso?, preguntó Lucía. Significa que existen elementos suficientes para cuestionar la autenticidad del documento presentado por su hermano. Mi madre guardó silencio. Parecía agotada, como si llevara semanas cargando una piedra enorme sobre sus hombros, y finalmente alguien acabara de quitársela. Días después, se solicitó una revisión especializada. Los peritos analizaron firmas, fechas, registros, documentos, y entonces llegó el resultado. El supuesto testamento presentado por Roberto contenía inconsistencias. La tinta utilizada correspondía a un periodo distinto, algunas características gráficas no coincidían con las firmas originales de mi padre, y lo más importante, no aparecía el pequeño punto de tinta mencionado en el video. La conclusión fue contundente. Existían indicios claros de falsificación. Cuando Roberto fue confrontado con las pruebas, intentó negarlo todo. Dijo que desconocía la existencia del video. Negó haber presionado a mi padre. Aseguró que él solo cumplía la voluntad paterna, pero cada nueva evidencia debilitaba más su versión, hasta que finalmente dejó de hablar, bajó la mirada, y comprendió que ya no podía sostener aquella mentira. No hubo gritos, no hubo escándalos, no hubo escenas dramáticas, solo un silencio pesado, un silencio lleno de decepción, porque el verdadero castigo para Roberto no fue perder el control sobre la herencia, fue darse cuenta de que había perdido algo mucho más valioso: la confianza de su madre, el respeto de sus hermanos y la imagen que durante años intentó mantener frente a todos. El testamento legítimo fue reconocido. La voluntad real de mi padre prevaleció. Mi madre conservó la casa. Los bienes fueron distribuidos de acuerdo con sus deseos. La ferretería permaneció dentro de la familia, y por primera vez desde su muerte, sentimos que, de alguna manera, habíamos cumplido una última promesa: proteger aquello que él había construido con sacrificio. Pero la historia aún no había terminado, porque después de que la verdad salió a la luz, Roberto tomó una decisión inesperada, una decisión que ninguno de nosotros vio venir y que cambiaría nuevamente el destino de nuestra familia. Durante semanas después de que se reconociera la verdadera voluntad de mi padre, apenas supimos de Roberto. Dejó de llamar, dejó de visitar a mi madre, incluso dejó de responder los mensajes de Lucía. Era como si hubiera desaparecido. Siendo sincero, una parte de mí sentía enojo,
mucho enojo, no por la herencia, no por los bienes, sino por el dolor que provocó, por las lágrimas de mi madre, por las noches de incertidumbre, por la angustia de pensar que el último deseo de mi padre había sido traicionado, pero otra parte de mí sentía algo distinto. Sentía tristeza, porque entendí que nadie nace queriendo destruir a su propia familia. Algo ocurre en el camino. Algo cambia. A veces son las deudas, a veces la desesperación, a veces el orgullo, y otras veces es simplemente la ambición que entra poco a poco en el corazón hasta ocupar el lugar del amor. Pasaron casi 3 meses y una mañana recibí una llamada inesperada. Era Roberto. Su voz sonaba distinta, más cansada, más apagada, más humana. ¿Podemos hablar? Guardé silencio unos segundos. Después respondí, sí. Nos encontramos en el cementerio, justo frente a la tumba de mi padre. Parecía un hombre completamente diferente, había envejecido, tenía la mirada perdida, y por primera vez en muchos años no intentó justificarse, no intentó imponerse, no intentó convencer a nadie, simplemente habló. Cometí el peor error de mi vida. No respondí, dejé que continuara. Perdí dinero, mucho dinero, debía más de lo que podía pagar. Sentía vergüenza, sentía miedo. Pensé que la herencia solucionaría todo, pensé que nadie se enteraría, pensé que podía arreglarlo después. Suspiró profundamente y entonces dijo algo que jamás olvidaré, pero terminé perdiendo algo que no tiene precio, mi familia. Miró la lápida de mi padre, sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá siempre tuvo razón, el dinero puede hacer mucho daño cuando uno olvida quién es. Sentí un nudo en la garganta, porque aquellas eran exactamente las palabras que mi padre me había dicho antes de morir. Por primera vez comprendí que Roberto también estaba pagando un precio enorme, no económico, humano, emocional. Había conseguido documentos, había planeado engaños, había intentado quedarse con propiedades, pero terminó sintiéndose más solo que nunca, y eso era algo que ningún dinero podía reparar. Meses después, Roberto comenzó a visitar nuevamente a nuestra madre. Al principio, ella era distante, era normal. Las heridas profundas necesitan tiempo, pero una madre sigue siendo madre, y aunque nunca olvidó lo sucedido, decidió darle una oportunidad para reconstruir la relación. No fue fácil, no ocurrió de la noche a la mañana. Hubo conversaciones incómodas, hubo lágrimas, hubo silencios, hubo disculpas, y poco a poco comenzó a surgir algo parecido al perdón, no un perdón ingenuo, no un perdón que borra el pasado, sino un perdón que permite seguir adelante, porque mi padre siempre creyó que las familias podían equivocarse, pero también creía que podían sanar. Hoy mi madre tiene 81 años, sigue viviendo en la casa que construyó junto a mi padre. Cada mañana riega las plantas del patio, se sienta debajo del limonero y conversa con sus nietos sobre las historias de cuando éramos pequeños. La ferretería continúa funcionando. Lucía ayuda con la administración. Yo colaboro cuando puedo. Roberto. Aunque todavía carga con el peso de sus decisiones, también ha intentado recuperar el tiempo perdido. Nunca volveremos a ser exactamente la misma familia. Algunas heridas dejan cicatrices permanentes, pero aprendimos algo muy importante. Las herencias más valiosas no son las casas, no son las cuentas bancarias, no son los terrenos, son los principios, la honestidad, la palabra cumplida, el respeto entre hermanos y el amor que permanece incluso cuando llegan las pruebas más difíciles. Mi padre entendió eso desde joven. Por eso dejó documentos, por eso dejó cartas, por eso grabó aquel video. No porque desconfiara de nosotros, sino porque deseaba proteger aquello que realmente importaba, la familia. Hoy, cada vez que veo aquella libreta azul, guardada en un cajón de mi casa, recuerdo una frase escrita por su propia mano. El papel puede conservar una firma, pero solo el corazón conserva la verdad. Y comprendí que mi padre tenía razón, porque las mentiras pueden durar semanas, a veces meses, incluso años, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y cuando finalmente aparece, nos obliga a preguntarnos algo muy importante: ¿qué estamos dejando realmente a nuestros hijos? Bienes materiales, problemas, resentimientos, o valores capaces de sostener una familia incluso cuando todo parece derrumbarse. Yo ya conozco mi respuesta, y espero que quienes escuchan esta historia también encuentren la suya, porque ningún testamento vale más que una familia unida, y ningún patrimonio es tan grande como la tranquilidad de poder mirar atrás y saber que hicimos lo correcto.